En conferencia de prensa con el primer ministro canadiense, Donald Trump se reafirma en su política migratoria. Y esto le ha valido más protestas de quienes defienden a los inmigrantes. En Milwaukee se realizó una concurrida marcha llamada Un Día Sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados. Y esto es apenas el comienzo. Mientras tanto, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Coincidieron en el tema comercial y discreparon en el tema inmigratorio. Yone Molinares con los detalles. 4 horas de trabajo en el primer encuentro del presidente Donald Trump con su vecino del norte. El diálogo se concentró en los lazos comerciales, más que en las diferencias ideológicas entre los dos líderes. Trump defendió su política de restringir la entrada de refugiados por razones de seguridad nacional y se refirió a las redadas de los últimos días en las que, según el Departamento de Seguridad Nacional, casi 700 personas fueron arrestadas. Estamos deteniendo gente que es criminal, criminales reincidentes en algunos casos con un gran pasado de abusos y problemas, a los que estamos sacando. Eso es lo que dije que haría. Yo dije que sacaríamos a los criminales, a los narcotraficantes, pandilleros. Trudeau, por el contrario, se ha caracterizado por promover la apertura con respecto a los refugiados. El mandatario dijo que solo el año pasado su país recibió casi 40,000 sirios sin descuidar la seguridad. Ha habido momentos en los que hemos diferido de nuestros enfoques. Siempre se ha hecho de forma firme y respetuosa. Lo último que esperan los canadienses de mí es que yo venga a sermonear a otro país sobre cómo gobernarse. Mi papel, nuestra responsabilidad, es seguir gobernando de forma que refleje el enfoque canadiense y ser un ejemplo positivo en el mundo. Pero en medio del movimiento diplomático de la Casa Blanca, al interior hay una tormenta temprana, tras la polémica por las conversaciones entre el asesor de seguridad nacional Michael Flynn con el embajador de Rusia, antes de que Trump asumiera la presidencia. Flynn no le dijo la verdad al entonces vicepresidente electo Mike Pence, quien lo defendió en televisión en enero. Los demócratas están pidiendo la cabeza de Flynn, quien pudo haber violado la ley. La llamada es tan sospechosa, el mismo día en que se anuncian las sanciones. La negativa de Rusia, poco usual, de responder y probablemente sin precedentes, sugiere ciertamente que hubo una conversación que envió una señal a Moscú y al Kremlin de que no reaccionara, de que eso se iba a arreglar. Los asesores del presidente dicen que, contrario a los rumores, Flynn no está en la cuerda floja. El general Flynn disfruta de toda la confianza del presidente. Esta es una semana grande para el general Flynn. Él es el punto de contacto de muchas visitas de líderes extranjeros. De hecho, fuentes de la Casa Blanca indicaron que Flynn se disculpó con el vicepresidente y que los dos han aclarado las cosas. Pero el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó que el presidente Trump sigue evaluando la situación de Flynn. No es el único asunto que enfrenta la Casa Blanca. Figura también la manera como se lideró la estrategia en el complejo de Trump después de que Corea del Norte lanzara un misil el domingo. Y qué tan delicado es que algunos asesores hubieran usado documentos y celulares sin la debida protección. Yone Molinares, CNN, Washington. El Departamento de Seguridad Interior confirmó las redadas que hemos estado reportando desde la semana pasada. El secretario John Kelly, en su información, habló de hasta 680 detenidos hasta el domingo. Es decir, con las redadas que fueron anunciadas hoy en Nueva York, van más de 700 arrestos. Según las cifras oficiales, 75% son criminales o personas con antecedentes en Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio y Nueva York. Y hay que tener en cuenta el caso, por ejemplo, de Marta García de Rayos, quien fue deportada por tener antecedentes criminales y su crimen había sido utilizar un número de seguro social falso. Hay muchos que están en su misma situación y dicen que no son operativos muy diferentes a lo que se vio durante el gobierno anterior y que van a continuar. Y el presidente Trump confirmó en su rueda de prensa con el primer ministro de Canadá que es parte de la estrategia, dijo, de sacarlos a todos de Estados Unidos. The gang members, we're getting them out. Ya tienen ustedes la declaración del presidente Trump, aunque para algunos estos simplemente eran operativos organizados desde el gobierno anterior, pero el presidente Trump reconoció, dice, los estamos sacando. Habla de la deportación de indocumentados y, según lo que informa hasta ahora ICE, la dependencia del gobierno que se encarga de las deportaciones, se trata de personas con antecedentes penales o criminales. Vamos a analizar lo que ocurre
y a entender cómo funciona la ley en Estados Unidos. Nos acompaña el abogado de inmigración Jaime Barrón. Él nos acompaña desde Dallas. Gracias, abogado, por estar nuevamente en Directo USA. Bueno, estamos viendo, ya el presidente Trump confirmó, sí, las redadas se están dando y se están dando, él dice, para sacarlos de aquí. ¿Qué derecho tiene una persona? Comencemos hablando de un inmigrante indocumentado que no tiene antecedentes, porque algunos han caído en redadas cuando van a buscar a quienes sí lo tienen. ¿Tienen derechos o no tienen derechos? Una persona, no importando su estado migratorio, tiene derecho. Ahorita mucha gente está en shock de lo que está haciendo Trump porque están acostumbrados a la política de Obama, que era mucho más de discreción de no deportar, pero como es ahorita Trump, es como fue en la era de Bush. Entonces, si una persona es detenida, recuerde no firmar salida voluntaria. Con eso, si usted no ha sido deportado antes y no firma la salida voluntaria, no lo pueden echar de Estados Unidos, y de ahí le dan tiempo de hacer una llamada, hablarle a sus seres queridos, y de ahí se determina una fianza de inmigración, y al pagar esa fianza de inmigración, a la persona la dejan salir de detención de inmigración, y ahí empieza ya la audiencia ante un juez meses después, pero está libre mientras espera eso. Entonces, no firmar que se acepta la salida. Pero hay que destacar, que durante el gobierno del presidente Obama, las cifras muestran que hubo más deportados que durante cualquier otro gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Correcto. Ahorita básicamente, por ejemplo, en el 2014, cuando se le puso ya mucha presión a Obama, empezaron lo que le llamaban prioridades de deportación para que no detuvieran a cualquier persona indocumentada indiscriminadamente. Entonces ya como del 2014 al presente fue cuando se empezó a reducir la cantidad de personas detenidas cuando no eran por delitos. Entonces, por ejemplo, una ama de casa no tiene problemas, la detienen por una multa de tráfico, algo insignificante, los dejaban ir sin necesidad de contratar un abogado ni pagar fianza y cosas así. Entonces fue una época relativamente no peligrosa para el inmigrante indocumentado que no tenía delitos, y ahora parece ser que si te detienen te pasan a migración, y ahí es donde empieza la pelea para los que tienen crímenes y son prioridades de deportación, pero uno que otro también que simplemente detienen cuando andan buscando a otro. Bueno, llegan los agentes de ICE a la casa de una persona. ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, si tocan a mi casa, normalmente lo hacen en la mañana y llegan agresivamente, se identifican bien rápido, somos ICE, somos la policía, andamos buscando a fulano de tal. No tienen derecho a abrir la puerta si ustedes no quieren, nada los va a forzar en el mundo, a menos que les digan, tenemos una orden de cateo, en inglés search warrant. Entonces se le indica, señor oficial, pásale por debajo de la puerta y déjame leerla. Muchas veces, a veces se toma abuso y se dice que traen una, pero no la muestran. Si no les muestran la orden de cateo, no la abran, no tienen por qué abrirle la puerta si ustedes no quieren. Ahora, si sí la abren, entonces ellos ya entran porque ustedes lo autorizaron y ya pueden detener a alguien. Entonces, la persona tiene el derecho a no abrir la puerta, pedir que le pasen la orden por debajo de la puerta, leerla, si no hablan el inglés, por lo menos ver si está su nombre ahí o está... Ahora, mucha gente tiene temor, abogado, porque pueden tener una infracción de tránsito pendiente, pueden tener una multa que no han pagado, pueden tener otro tipo de sanción. ¿Eso también da para deportación? En la época de Bush, por ejemplo, la ciudad de Irving, Texas, deportó a más de 7,000 personas por cosas tan simples de que no tenían una licencia, una multita de tráfico, y parece ser que quieren regresar a esa época ciertas ciudades de que tengo una orden de arresto por una multa, me detienen y ya detenido le hablan a la policía. Entonces ahí es lo mismo, no firmar, salida voluntaria y ver a un juez, pero desgraciadamente si usted tiene una multa de tráfico y lo arrestan, cualquiera que esté arrestado puede ser sujeto a que ahí le avisen a migración para que vayan por ellos. Cualquier delito, por más grande o chico que sea. Jaime, ahí importante que la gente sepa, el detenido por inmigración tiene derecho a un abogado, pero no tiene derecho a un abogado de oficio, a un abogado gratuito. Si necesita abogado, tendrá que conseguirlo a través de sus familiares o de organizaciones o de quien les pueda dar asistencia. Correcto. La ley criminal no es la ley de inmigración. Entonces, como consideran la ley de inmigración una materia civil, por constitucionalidad y todo eso, no les asignan un abogado de oficio. Entonces, tienen que tomar acción para que los familiares busquen a un abogado y tienen que confirmar esto, que no cualquier abogado de inmigración hace defensa contra deportación. Que confirmen, que busquen un abogado. Oiga, usted hace defensa contra deportación y esas son las personas que le pueden ayudar a pelear su caso si tiene la mala suerte de ser detenido por ICE. Y recuerdo yo, Jaime, en la década de los 70, el temor que tenía mucha gente porque las redadas eran algo
común, y mencionabas el gobierno de Bush, Obama el que más ha deportado con una política que luego modificó por la presión, pero parece que volveremos a esa presión, y hasta el gobierno mexicano le estaba advirtiendo a sus ciudadanos en Estados Unidos tomar medidas, asesorarse con el consulado. ¿Cuál sería el consejo que le das a esas personas hoy en día en medio del clamor de muchos que respaldan lo que está haciendo el gobierno, porque dicen hay que hacer cumplir las leyes en este país? Bueno, cada vez que oigo yo que una persona dice que hay que cumplir las leyes y deportar a las personas que están indocumentadas, pues uno se ríe porque se da cuenta de la ignorancia de ciertas personas cuando dicen eso, porque no comprenden bien cómo funciona el concepto. Es una espada de doble filo. El propio gobierno los deja declarar impuestos y no cierra ningún círculo para que no trabajen indocumentadamente. Entonces, por un lado, quieren que nuestros paisanos produzcan la comida, construyan las casas, tiendan las camas, cuiden a los propios niños, pero por el otro lado no les dan oportunidad de legalizarlos. Entonces siempre hay caminos para legalizarse, pero mucha gente no busca, no pelea. Entonces es algo muy complejo y es relaciones entre casi siempre México y Estados Unidos, pero normalmente es ignorancia cuando alguien dice eso porque no saben las leyes, que son los que casi siempre dicen que hay que cumplir con esas leyes. Y para terminar, y hay que destacar, cruzar la frontera y quedarse en Estados Unidos no es un delito, es una ofensa civil. Es un delito cuando la persona es deportada y vuelve a Estados Unidos, y acá ya es un debate sobre la mano de obra y su costo, pero eso te debate para otra conversación. Jaime Barrón es abogado de inmigración, está en Dallas, nos acompaña nuevamente para explicar lo que está ocurriendo a nivel legal en el tema de las redadas. Muchas gracias, Jaime, por estar en directo a USA. Gracias. Peligroso éxito. Este domingo se realizó un nuevo ensayo de lanzamiento de un misil balístico de medio alcance y lo calificó como un éxito Pyongyang, mientras la comunidad internacional volvió a condenar la provocación y a reclamar nuevas sanciones. Tokio, Seúl y Washington pidieron una reunión con carácter de urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, y aliados como Rusia y China hicieron pública su condena. En el número 4, redadas de rutina. En al menos 7 estados de los Estados Unidos se han llevado a cabo redadas en las que han sido detenidas más de 600 personas. Según John Kelly, el secretario de Seguridad Interna, aproximadamente el 75% son, dice, criminales extranjeros, condenados por delitos como homicidio, abuso sexual, tráfico de drogas, desórdenes por conducir automóviles bajo embriaguez y posesión ilegal de armas. Trump dijo en Twitter que el aumento de las redadas para detener indocumentados responde a sus promesas de campaña.